Tiene el uso de la palabra, diputada Janet. Gracias. Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México, presente. Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a usted copia del expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Atentamente, senadora Verónica Noemí Camino Farjat, secretaria. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Artículo único. Se reforman el párrafo segundo del artículo 17, fracción octava del artículo 76, los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto del artículo 94 y las fracciones tercera, quinta y sexta del artículo 95, los párrafos primero, segundo del artículo 96, los párrafos primero y actuales segundo, tercero y séptimo del artículo 97, los párrafos primero, tercero, cuarto del artículo 98, el párrafo tercero, la fracción primera del párrafo cuarto y los párrafos séptimo, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero del artículo 99, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y los actuales párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo segundo y décimo tercero del artículo 100, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 101, el párrafo segundo, fracción primera y el párrafo quinto de la fracción segunda, el artículo 105, los párrafos primero, tercero de la fracción segunda, el párrafo primero de la fracción décima y los párrafos segundo, tercero, cuarto, fracción octava y artículo 107, los párrafos primero, segundo y el artículo 110, los párrafos primero y quinto del artículo 111, la fracción primera del artículo 113, los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la fracción tercera del párrafo segundo del artículo 116, los párrafos primero y tercero de la fracción cuarta y el párrafo cuarto de la fracción octava del apartado A del artículo 122 y el segundo párrafo de la fracción decimosegunda del apartado B y el artículo 123, se adiciona una fracción décima recorriéndose la fracción subsecuente del párrafo A y el párrafo segundo de la fracción séptima del apartado B y del artículo 20 las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta al párrafo primero y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo al artículo 96 y párrafo segundo y las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, recorriéndose los subsecuentes al artículo 97, los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, recorriéndose los subsecuentes y un párrafo único del artículo 100, un párrafo cuarto del artículo 105, un párrafo último del artículo 116 y se deroga la fracción decimoctava del artículo 89, la fracción segunda y el segundo párrafo del artículo 95, el segundo párrafo del artículo 98, el párrafo decimocuarto del artículo 99, los actuales párrafos décimo y décimo primero del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expedidos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria en las cuales tanto los tribunales administrativos como las juezas y jueces de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de 6 meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia,
el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control, tratándose de tribunales administrativos. Puntos suspensivos. Artículo 20, puntos suspensivos. Del 1º al 8º, puntos suspensivos. 9º, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. 10ª, tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer de medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras conforme al procedimiento que establezca la ley. Y 11ª, los principios previstos en este artículo se observarán también en audiencias preliminares a juicio. B, de los derechos de toda persona imputada. 1ª a 6ª, puntos suspensivos. 7ª, puntos suspensivos. En caso de cumplirse con el plazo señalado en el párrafo que antecede y que no se haya dictado sentencia al órgano jurisdiccional que conozca del asunto, deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora en los términos que establezca la ley. 8º a 9º, puntos suspensivos. C, puntos suspensivos. 1ª a 8ª, puntos suspensivos. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado. De la 1ª a la 7ª, puntos suspensivos. 8ª, otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación conforme al artículo 98 de esta Constitución y en los términos que establezcan las leyes. 9º a 14º, puntos suspensivos. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Del 1º al 17º, puntos suspensivos. 18º se deroga. 19º y 20º, puntos suspensivos. Artículo 94, puntos suspensivos. La administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina que su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, funcionarios en pleno. Su presencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función al número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen mayor votación. En los términos que la ley disponga, las sesiones del Pleno serán públicas. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en el Pleno, la competencia de los plenos regionales de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes de conformidad con las bases que esta Constitución establece. El órgano administrativo judicial determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito. Puntos suspensivos. De la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género, la elección de las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas o jueces de distrito, se regirá por las bases previstas en el artículo 96 de la Constitución. En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como emitir asuntos a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito. Para mayor prontitud en el despacho de los mismos, dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. Puntos suspensivos. Por razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 6 votos,
serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. La remuneración que reciban por sus servicios las ministras y los ministros de la Suprema Corte, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación no podrá ser mayor a la establecida para las personas del titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo. Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 2 años y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título 4 de esta Constitución. Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electa a un nuevo periodo. Artículo 95, puntos suspensivos, primer párrafo, puntos suspensivos, segundo se deroga, tercero, proceder el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución, título profesional de licenciado en Derecho, expedida legalmente. Un promedio general de calificación de cuanto menos 8 puntos o su equivalente a 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Cuarto, puntos suspensivos. Quinto, haber residido en el país durante 2 años anteriores al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera de los artículos 96 de la Constitución. Sexto, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa. Durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución. Siguiente se deroga. Artículo 96. Las ministras, los ministros y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados del circuito, juezas y jueces de distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda conforme al siguiente procedimiento. Primero, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas, sus plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial dará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera. Segundo, los poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo conforme a los párrafos segundo y tercero del presente artículo. Para la evaluación y selección de sus postulaciones, observará lo siguiente. Inciso A. Los poderes establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes, presenten ensayo de 3 cuartillas dando justificación a los motivos de su postulación y remitan 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. B. Cada poder integrará un comité de evaluación conformado con 5 personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirán los expedientes de las personas aspirantes, evaluarán el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten
con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Y, inciso C, los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas por cada cargo en los casos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral, e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de 6 personas mayor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados de circuito, y juezas y jueces de distrito. Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustando los listados, los comités los remitirán a las autoridades que representa cada poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado. Tercero, el Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto que organice el proceso electivo. Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión siempre que aspiren al mismo cargo. Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto, la convocatoria no podrá hacerlo posteriormente. Y cuarto, el Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidatas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará los resultados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo. Para el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la elección se realizará a nivel nacional conforme al procedimiento anterior y en los términos que dispongan las leyes. El Poder Ejecutivo postulará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta 3 personas aspirantes. El Poder Legislativo postulará hasta 3 personas, 1 por Cámara de Diputados y 2 por el Senado. Mediante la votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes y del Poder Judicial de la Federación por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta 3 por mayoría de 6 votos. Para el caso de magistradas, magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, la elección se realizará por circuito judicial conforme al procedimiento establecido en este artículo y en los términos que dispongan las leyes. Cada uno de los poderes de la Unión postulará hasta 2 personas para cada cargo. El Poder Ejecutivo no hará por conducto de su titular. El Poder Legislativo postulará 1 persona por cada Cámara mediante votación de 2. De 2/3 partes de sus integrantes presentes y el Poder Judicial de la Federación por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación postulará hasta 2 personas por mayoría de 6 votos. El Senado incorporará los listados que remita al Instituto Nacional Electoral a las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria respectiva, excepto cuando manifiesten la declinación por su candidatura dentro de los 30 días posteriores a su publicación o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso. La asignación de los cargos electos se realizará por materia de especialización entre las candidaturas que obtengan el mayor número de votos. La etapa de preparación de la elección federal correspondiente iniciará con la primera sesión
que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebre en los primeros 7 días del mes de septiembre del año anterior a la elección. Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria conforme a la distribución de tiempo que señala la ley y determine el Instituto Nacional Electoral. Podrán además participar en foros de debate organizados por el propio instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad. Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación, estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. La duración de las campañas para los cargos señalados en el presente artículo serán de 60 días y en ningún caso habrá etapa de precampaña. La ley establecerá la forma de las campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a las personas candidatas o servidoras públicas cuyas manifestaciones o propuestas excedan o contravengan los parámetros constitucionales legales. Artículo 97. Las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y jueces de distrito, durarán en su encargo 9 años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial, y podrán ser removidos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. Para ser electo magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se necesita: primero, tener ciudadanía mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Segundo, contar cada día de la publicación de la convocatoria señalada de la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución con título de licenciatura en Derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuanto menos 8 puntos o su equivalente y 9 puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula de la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Para el caso de magistrada o magistrado de circuito, deberá contar con además práctica profesional de al menos 3 años en el área jurídica a fin de su candidatura, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Cuarta, haber residido en el país durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución. Y quinta, no haber sido persona titular de una Secretaría de Estado, Fiscal General de la República, senadora, senador, diputada o diputado federal, ni persona titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 constitucional. El ingreso, formación y pertenencia del personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación se sujetará a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometido por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que se investigue y en su caso se sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que se establezca la ley. Puntos suspensivos. Las magistradas y los magistrados de circuito y las juezas y jueces de distrito protestarán ante el Senado de la República. Artículo 98. Cuando la falta de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrada o magistrado del Tribunal Electoral, magistrado o magistrado del circuito y juezas o jueces de distrito,
excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para este cargo. En caso de declinación o imposibilidad, seguirá el orden de prelación la persona que haya obtenido mayor número de votación. El Senado de la República tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste el encargo. Siguiente, se deroga. Las renuncias de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistradas y magistrados del Tribunal Electoral solamente procederán por causas graves. Serán aprobadas por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por comisión permanente. Las licencias de las personas servidoras públicas señaladas en el párrafo primero de este artículo, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de ministras y ministros, por el Pleno del Tribunal de la Disciplina Judicial para el caso de sus integrantes, por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral para el caso de magistradas y magistrados electorales y por el órgano de administración judicial para el caso de magistradas y magistrados de circuito o juezas o jueces de distrito. Las licencias que excedan de este tiempo deberán justificarse y podrán concederse sin goce de sueldo por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos. Por la comisión permanente, ninguna licencia podrá exceder del término de un año. Artículo 99, puntos suspensivos. La Sala Superior se integrará por 7 magistrados y magistradas electorales. Cada 2 años se renovará la presidencia del tribunal de manera rotatoria en función al número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Primero, las impugnaciones de las elecciones federales de las diputadas y diputados, las senadoras y los senadores, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados del circuito y juezas y jueces de distrito. Segunda, de la segunda a la 10ª, puntos suspensivos. Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre interpretación de un precepto de esta Constitución y dicho criterio pueda ser contradictorio con uno sostenido por la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de las ministras y ministros o las partes puedan denunciar la contradicción de los términos que señale la ley. Para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decide en definitiva cuál criterio deberá prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. Puntos suspensivos. La administración de este tribunal corresponderá al órgano de administración judicial en los términos que señala la ley, mientras que su disciplina corresponderá al Tribunal Judicial. El Tribunal Electoral propondrá su presupuesto al órgano de administración judicial para su inclusión en el proyecto del presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el tribunal expedirá su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Las personas magistradas electorales que integren la Sala Superior serán elegidas por la ciudadanía a nivel nacional conforme a las bases y al procedimiento previsto en el artículo 96 constitucional. Las personas magistradas electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que exigen para ser ministro o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durarán en su encargo 6 años improrrogables. Las renuncias, ausencias, licencias de personas magistradas electorales de la Sala Superior y las salas regionales serán tramitadas, cubiertas y otorgadas en los términos del artículo 98 de esta Constitución. Las personas magistradas electorales que integran las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señala la ley,
que no podrán ser menores a los indicados en el párrafo anterior. Serán elegidas por circunscripciones electorales en los términos y modalidad que determine la ley, conforme al procedimiento aplicable para las magistraturas de la Sala Superior y durarán en su encargo 6 años improrrogables. Siguiente, se deroga. Puntos suspensivos. Artículo 100. El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. El Tribunal de Disciplina se integra por 5 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional conforme el procedimiento establecido en el artículo 96 de esta Constitución. Para ser elegibles, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que hayan distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Durarán 6 años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo periodo. Cada 2 años se renovará la presidencia del tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura de elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen el mayor número de votación. El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en pleno y en comisiones. El pleno será la autoridad sustanciadora en la que los términos que se establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inciso de investigaciones, atraer procedimientos relacionados a las faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. El tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de las comisiones conformadas por 3 de sus integrantes que fungirán como autoridad substanciadora y regulatoria en los asuntos de su competencia. Las resoluciones podrán ser impugnadas ante el Pleno, que resolverá por mayor de 4 votos en los términos que la ley señale. Las decisiones del tribunal serán definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno contra estas. El tribunal conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y recibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que determinen las leyes. El tribunal podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y, sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados. Las sanciones que emita el tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistradas y magistrados electorales, que solo podrán ser removidos en los términos del título 4 de esta Constitución. El tribunal evaluará el desempeño de las magistradas y magistrados de circuito y las juezas y jueces de distrito que resulten electas en la elección federal que corresponda durante su primer año de ejercicio. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación. La ley señalará las áreas intervenientes en los procesos de evaluación y seguimiento de resultados, garantizando la imparcialidad y objetividad de las personas evaluadoras, así como los procedimientos para ordenar las siguientes medidas correctivas o sancionadoras, como la evaluación que resulte satisfactoria. Inciso A. Medidas de fortalecimiento consistentes en actividades de capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación.
Y, inciso B, cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación que derive de las medidas correspondientes ordenadas o se niegue a acatarlas, el tribunal podrá ordenar su suspensión de hasta 1 año y terminar las acciones y condiciones para su restitución. Transcurrido el año de suspensión sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, el tribunal resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública sin responsabilidad para el Poder Judicial. Las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo solo podrán ser removidos en los términos del título 4 de esta Constitución. El órgano de administración judicial contará con independencia técnica y de gestión y será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial. Tendrá a su cargo la determinación del número, división de circuitos, competencia territorial y especialización por materia de tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito. El ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño, la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial y las demás que establezcan las leyes. El pleno del órgano de administración judicial se integrará por 5 personas que durarán en su encargo 6 años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República, 1 por el Senado de la República mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes y 3 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con mayoría de 6 votos, la presidencia del órgano durará 2 años y será rotatoria en términos de lo que establezcan las leyes. Quienes integren el pleno del órgano de administración judicial deberán ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con experiencia profesional mínimo de 5 años y contar con un título de licenciatura en Derecho Economía, Actuaria, Administración, Contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del órgano de administración judicial, con antigüedad mínima de 5 años y no estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Durante su encargo, las personas integrantes del pleno órgano de administración solo podrán ser removidas en los términos del título 4 de esta Constitución. En caso de defunción, renuncia, ausencia definitiva de alguna de las personas integrantes, la autoridad que le designó hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste del periodo de la designación respectivo. La ley establecerá las bases para la formación, evaluación, certificación, actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El órgano de administración judicial contará con un órgano auxiliar con autonomía técnica y de gestión denominado Escuela Nacional de Formación Judicial, responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial y administrativo del Poder Judicial de la Federación, sus órganos auxiliares y, en su caso, del personal de los poderes judiciales, locales, fiscalías, defensorías públicas, organismos de protección de los derechos humanos, institución de seguridad pública y del público en general, así como de llevar a cabo concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables.